Bueno, pues muy buenas tardes. Estoy francamente emocionado. No sé si es porque vengo de Valladolid, tendemos los izquierdistas castellanos, tendemos como a sobredimensionar todo mucho, pero me parece que sois muchísimos. O sea, yo no había visto a tanta gente joven discutir sobre marxismo, no sé si en mi vida, ¿no? En algún congreso de la JUE, ¿no? Pero hace mucho tiempo. Y estoy francamente emocionado, vamos. Pedir disculpas ante todo, porque vengo esta mañana de debatir de cuestiones absolutamente ajenas a la teoría y ahora hay que descender a muchísima velocidad. A mí me han encargado que hable de un autor sobre el cual yo centré mi tesis doctoral, que es para mí uno de los autores... Ah, sí, me presento, cómo no, por supuesto. Me llamo José Sarrión. Soy profesor en excedencia en la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor por la UNED en filosofía política, es con la tesis La noción de ciencia en Manuel Sacristán, que fue mi tesis doctoral. Y soy colaborador de la FIN, de la sección de pensamiento. Actualmente estoy en excedencia porque estoy ocupando cargo público de diputado autonómico en las Cortes de Castilla y León por Izquierda Unida. Básicamente lo que me pedían desde la dirección del Congreso era hacer una breve introducción de 20 minutos acerca de la recepción del marxismo en España a través de la figura de Manuel Sacristán. Aquí en esta sala hay personas mucho más capacitadas que yo para hablar de este tema, pero en todo caso intentaré estar a la altura todo lo posible, ¿no? Lo primero que querría decir es que yo accedo al marxismo como militante, seguramente esto le pasa a mucha gente que estáis aquí hoy, accedemos al marxismo desde un compromiso ético-político y mi acceso al pensamiento de Manuel Sacristán tuvo mucho que ver con esto. Por un lado, como estudiante, el buscar autores o pensadores que pudieran analizar el marxismo desde una perspectiva pues, lo más rigurosa posible y que nos permitiera explicarnos el presente, y también como respuesta a ciertas preguntas políticas que nos formulábamos en aquel momento algunos militantes de la Juventud Comunista a principios de los 2000, ¿no? Por contextualizar un poco biográficamente, Manuel Sacristán es un autor que opera básicamente desde finales de los años, segunda mitad de los años 50 hasta mediados de los años 80, y va a tener una enorme cantidad de intereses. Por eso hacer una introducción al pensamiento de Sacristán en 20 minutos me parece que es algo extraordinariamente complejo. Esta multiplicidad de intereses no se debe solamente, además, a una pulsión intelectual, que seguramente también, sino también una característica biográfica, que era el hecho de ser un cuadro clandestino del PSUC hasta principios de los años 70, y que por lo tanto es expulsado de la universidad por su actividad política, es condenado a tener que vivir de la traducción y de diferentes actividades no puramente académicas, o al menos no dentro del marco de lo que entendemos por la academia, y al mismo tiempo a desarrollar labores clandestinas, ¿no? En alguna entrevista llega a decir que dedicaba una parte sustancial de su tiempo, pues como todo cuadro clandestino, a borrar huellas, ¿no? Lo cual evidentemente lo que produce es una importante multiplicidad de temáticas. Solamente publica 2 libros completos, el resto son capítulos o prólogos de diferentes libros, pero todos con una profundidad tremenda, una profundidad intelectual que hacen que a los lectores primigenios nos cueste un huevo entender algunos de los textos. A mí por lo menos al principio me costaba tremendamente, pero que efectivamente tienen una recompensa muy importante, ¿no? Porque nos alejan mucho del tratamiento de ciertos temas a los que a veces estamos acostumbrados en la militancia, como ciertos tratamientos manualísticos, y bueno, pues desde luego siempre asumiendo los temas con un tremendo carácter antidogmático, que es algo siempre, yo creo que muy sugerente y muy productivo para la práctica militante, ¿no? Yo quería centrarme entre los muchísimos temas, como digo, son muchísimos temas diferentes. Yo en mi tesis me centré más en las cuestiones de epistemología y yo había pensado centrarme, ya que el Congreso trata del 200 aniversario de Marx,
centrar más la intervención en uno de sus textos más importantes y más canónicos, que es el del trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, un texto del año 78, que es un texto muy interesante porque Sacristán lo que nos está describiendo es una serie de análisis filológico, digamos, de Marx. Sacristán distingue entre lo que es, y cree que es importante distinguir entre lo que es el análisis del autor y la continuación de la tradición, de la tradición crítica y de la tradición práctica, y en este primer campo, que sería el análisis filológico del autor, este planteamiento lo va a hacer en el marco de lo que se puede denominar como la crisis del marxismo cientificista, ¿no? En este sentido, Fernández Buey tiene un libro extraordinario, que es La contribución a la crítica del marxismo cientificista, donde una de las tesis que plantea es que eso que se llamaba crisis del marxismo en los 70 en realidad era una crisis del marxismo cientificista. Marxismo, yo diría, pretendidamente cientificista, porque en realidad, como explica Fernández Buey en su libro, en realidad es el tipo de marxismo menos empírico y con menos atención a lo concreto probablemente que existe, ¿no? Y evidentemente esta forma pretendidamente, diría yo, pretendidamente cientificista es la que termina fracasando, dice Sacristán, frente a otras formas de cultivar a Marx, como pueda ser la perspectiva desde un filósofo cultural o social que harían algunos frankfurtianos, o la concepción lukácsiana como filósofo de la revolución. En todo caso, a mí me parece la idea central de este texto, y que nos sitúa, yo creo, en una perspectiva muy interesante, es la distinción que hace Sacristán entre las tres formas de concepción de la ciencia en Marx, que Sacristán distingue por un lado en la Wissenschaft, o ciencia alemana, podríamos decir, dialéctica en el fondo, la concepción de Science, es decir, ciencia como la entendemos cualquier hijo de vecino, es decir, la concepción de ciencia empírica, anglosajona, y la tercera concepción, que es la concepción de la Kritik. Hay que notar aquí que la distinción entre Wissenschaft y Science la toma Sacristán de Paul Kegi, que es un autor suizo que la hace pública en el año 65, y que lo que añadiría sería la tercera distinción, que es la de la Kritik. A mí esto siempre me ha parecido muy interesante cuando se debate en ambientes militantes, ¿no? Porque a mí siempre me ha parecido muy problemático esta afirmación cuando decimos alegremente que el marxismo es un socialismo científico, ¿no? Y lo decimos muchas veces, yo creo que con una alegría importante. Yo creo que analizar estas tres nociones de ciencia en Marx nos acerca a comprender un poco qué entendemos por socialismo científico y qué no podemos entender a qué llamaba Marx ciencia y qué tipos de concepto de ciencia utilizaba. El concepto de science es el más fácil, es el que entendemos todos, ¿no? Es una noción empírica. Es decir, Sacristán pone muchos ejemplos, ¿no? Cómo en el Capital aparece incluso una descripción y una reproducción de los datos del tallaje que tenían los diferentes promociones de militares, porque a Marx le interesaba demostrar cómo la clase trabajadora evolucionaba o iba hacia atrás en su estatura, cómo aparecían descripciones acerca del estado de la composición de la harina o la mala calidad de la harina mezclada con otras cosas del pan que consumía la clase obrera en Inglaterra. Es decir, había mucho de concepción de ciencia empírica, podríamos decir, de science. Pero aparte de esta science hay una concepción que además Sacristán plantea en ocasiones de una manera crítica y muy interesante, como es la concepción de la Wissenschaft. Esta Wissenschaft, o ciencia alemana, podríamos decir, sería la concepción que tiene que ver con una aspiración a la totalidad, ligada a la noción de desarrollo, la Entwicklung propia del pensamiento hegeliano. Es decir, aquí lo que está reconociendo es la raíz idealista alemana que tiene el propio Marx. Y esto le lleva a explicar un aspecto, y es que para explicar la realidad, para explicar algo, a Marx no le basta con realizar una cadena de argumentaciones, sino que es necesario el despliegue de la cosa misma, ¿no? Una idea de raíz hegeliana. En Hegel, por un lado, se trata de estudiar la cosa sin las necesidades externas del objeto, que son necesidades casuales, sino que se trata de analizar la ley interna del desarrollo del objeto. ¿Cuántas veces hemos hablado, ¿no? de esto refiriéndonos al propio desarrollo del capitalismo? Y esto tiene dos grandes características. Lo primero es la idea
de que es una metodología que es coherente con la ontología hegeliana, es decir, la ontología propia del idealismo absoluto, y si el conocimiento debe consistir en el ser, entendido como el todo, parece evidente que no puedan emplearse elementos ajenos al mismo. Y el segundo aspecto es que, además de esta coherencia, esta explicación tiene una característica, y es que asciende de lo abstracto a lo concreto, es decir, al revés de lo que sería la explicación habitual, ¿no? Nosotros diríamos normalmente que se asciende de lo concreto a lo abstracto, y aquí lo plantearíamos al revés. En realidad es lo abstracto en Hegel lo que asciende a lo concreto, es la idea la que va ascendiendo hasta explicar la realidad. La idea de ascensión es importante porque en realidad el conocimiento concreto es mejor, es más importante que el conocimiento abstracto. Por eso asciende, pero vamos desde la idea hacia lo concreto, ¿no? Si recordáis, Lenin decía algo muy parecido, decía que la verdad solo puede ser concreta, ¿no? En esta idea hegeliana quedaría pensar cómo llega a Marx, que como sabéis pues no es de una manera sencilla. Marx va a recibir esa noción de dialéctica, la va a recibir junto con otros conceptos aparejados o cercanos a esa noción de dialéctica, como la idea de alienación, la de contradicción, la idea de mediación, etcétera, pero de acuerdo al propio Marx la va a recibir realizando un vuelco, un Stuhlpunkt, sobre su propia ontología. Es decir, en la ontología marxiana ya no hay esa coherencia con esa metodología, porque en Marx la ontología cambia. La idea va a ser sustituida, como saben ustedes perfectamente, por la materia. Por lo tanto, ese vuelco, ese ponerlo sobre las patas, ¿no? como se dice en alguna expresión, va a producir una alteración del esquema dialéctico precisamente debida al materialismo. Ahí Sacristán estudia referencia dos grandes textos. El primero es la introducción inédita a la contribución a la crítica de la economía política y por otro lado el epílogo a la segunda edición del libro primero del Capital. Y va a analizar algunos aspectos que yo creo que son de muchísimo interés, ¿no? En primer lugar, la idea de que en Marx podemos distinguir entre distintas fases en su producción. El inicio se encontraría en el concreto material, porque precisamente esta idea materialista nos llevaría a ello. De este concreto material se pasaría a realizar un producto abstracto, de aquí a sencillos abstractos iniciales que nos terminarían llevando a los concretos del pensamiento o concretos intelectuales. Es decir, aquí podemos observar cómo lo bueno es el elemento sintético de lo concreto. Con lo cual, aquí estamos distinguiendo esta idea de Marx de la idea tradicional de que no es ciencia de particularibus, es decir, no se puede hacer ciencia de lo concreto, la ciencia siempre es de lo abstracto y general. Bueno, pues la idea dialéctica, que podríamos entender en algunas ocasiones como un programa de investigación, precisamente lo que aspira es a explicar lo concreto, la totalidad concreta y compleja. Esto lo va a tratar también Sacristán en un texto absolutamente interesante, que es el prólogo al Anti-Düring, que va a ser un texto de Gracias. Que va a ser otro texto tremendamente interesante, donde precisamente va a analizar algunos conceptos que yo creo que puede complementar mucho lo que explica aquí. Sacristán, uno de los aspectos que va a plantear en su texto es precisamente que en esa distinción entre el concreto material y el concreto intelectual va a haber todavía gnosiología idealista. Es decir, que se va a encontrar todavía restos de hegelianismo que pueden complicar muchas veces determinados razonamientos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Marx en un momento dado, en esta introducción inédita, plantea si hay una correlación entre el orden lógico ascendente de las categorías y los conceptos y el orden histórico. Una idea que en realidad parecería lógica plantearse. Es decir, si estamos diciendo que vamos a explicar el propio desarrollo conceptual de un proceso, es una pregunta de plantearse si hay correlación entre el orden lógico y el orden histórico. Y el propio Marx no lo tiene muy claro. Por unos momentos parece que dice que no va a haber coincidencia y en otros momentos llega a plantear que hay incluso una relación de inversión. Sacristán aquí muestra una posición crítica, ¿no? Por un lado, sí que analiza algunos ejemplos de Marx donde sí se muestra una correlación directa, no inversa, como es el análisis de la génesis de ciertas formas del capital o la transición del capital a propiedad de la tierra, pero en todo caso lo que muestra, y esto es lo que más le interesa, es demostrar que Marx no está haciendo meras hazañas, no está haciendo un mero análisis empírico, ¿no? No está haciendo mera recopilación de datos y un encadenamiento de razonamientos a partir de los mismos, sino que es algo más, dice Sacristán, una noción dialéctica de una ciencia empírica social sui generis, ¿no? Claro, aquí Sacristán se muestra crítico. Es
decir, este tipo de apuestas plantea que pueden derivar en lo que denomina una extravagancia estéril y plantea que aquí podemos encontrar vicios hegelianos de insuficiencia de abstracción lógica que nos puede llevar o bien a que lo que es cuasi lógico se intente pegar a lo histórico, con lo que estaríamos haciendo mala lógica, o bien intentar racionalizar la empiria para que sea o parezca lógicamente necesaria, con lo cual estaríamos haciendo mala ciencia, ¿no? Yo creo que esta crítica es muy interesante porque al final lo que plantea Sacristán es que este tipo de caídas pueden generar ciertos paralogismos o armonías preestablecidas que pueden darnos lugar a realizar críticas interesantes a algunas puntas del modo de razonamiento de Marx. Ahora bien, no se queda aquí solamente la dialéctica. La dialéctica no solamente es esto. Cuando analiza el epílogo a la segunda edición del libro primero del Capital, por ejemplo, analiza cómo Marx en este epílogo va a plantear que la distinción entre la dialéctica y la investigación va a ser que por un lado hay un método de investigación y por otro la dialéctica va a pertenecer al método de exposición. Claro, Sacristán considera que esta explicación hay que darle también una vuelta, porque tampoco es exactamente así. Es decir, lo que el común de los mortales entendemos por un método de exposición es que nosotros recopilamos datos en nuestra investigación y buscamos la forma de explicarla que se entienda, ¿verdad? O que explique la metáfora a la que queremos llegar. Pero en realidad, Sacristán explica cómo la exposición en este caso no consiste simplemente en presentar los elementos captados por la ciencia, sino que además hay una noción aquí de aportar conocimiento, es decir, no solamente es un método de exposición, sino que hay también un método de elaboración, como el propio Marx expone en una carta a Engels en el año 58, ¿no? Plantea también Sacristán en un momento dado que se puede hablar incluso, para no reducir esto solamente a mera exposición, que se puede hablar incluso de un todo artístico, recogiendo una idea que lanza el propio Marx en una carta a Engels en el 75, pero finalmente, como Sacristán va a terminar salvando la dialéctica en cuanto a no redundante, en cuanto a que no sea reproducir lo ya sabido, decir de nuevo lo ya conocido, va a ser especialmente la relación entre teoría y práctica. Esta es una idea que vamos a encontrar también en el prólogo al Anti-Dühring y que va a ser precisamente en la relación política directa que hay entre la teoría y la práctica, donde la dialéctica va a tener una capacidad de potencia. Es decir, la dialéctica, al explicarnos precisamente cómo procesos económicos son dinámicos, nos permite hacer una comprensión más cercana a la práctica, a diferencia de la relación que hay entre teoría y práctica en la ciencia pura, que sería una relación puramente tecnológica. Es decir, la relación teoría-práctica en la ciencia sería la aplicabilidad técnica. En Marx hay algo que va más allá, porque aquí hay una relación teoría-práctica que sería la relación política. Y por último estaría la noción de la crítica, una noción la que aquí Marx heredaría como joven hegeliano, en la cual por un lado va a haber una interpretación que va a ser la que realizan Bauer, Ruge, Strauss, Hess o Ostermayer, que plantean la crítica como la crítica de lo preexistente, pero Sacristán va a ir un poco más allá, va a considerar que la crítica, en el caso de Marx, va también a generar una serie de características que van a permitir en un momento dado de su investigación alcanzar una especie de recuperación del interés por lo empírico en un determinado momento de su obra, ¿no? Podríamos hablar de muchísimos aspectos, ¿no? Pero a modo de conclusión, yo destacaría 4 grandes características del modo que tiene Sacristán de razonar o de aportar. Esto es enormemente complejo y me apoyo parcialmente en un texto de Jorge Richman, del que tomo algunas ideas. Yo resumiría en primer lugar que el filosofar de Sacristán es un filosofar profundamente antiideológico en el sentido de falsa conciencia, en esa acepción de ideología de falsa conciencia, y es un marxismo, como en algún momento lo calificó Fernández Güell, un marxismo laico que rechaza lecturas dogmáticas que desgraciadamente han imperado mucho en el marco de nuestra tradición. Digo esto hablando de nuestra tradición, porque yo me reconozco dentro de ella, pero la critico, evidentemente. El segundo aspecto es una atención y un gusto muy importante por la racionalidad, lo que él implica una importante capacidad analítica
y yo en mi tesis una de las cuestiones a las que llevo como conclusión es que precisamente la formación científica, en este caso lógica de Sacristán, es lo que le permite criticar con mayor rigor el marxismo autocalificado o considerado como ciencia, o el marxismo pretendidamente cientificista. Precisamente esa formación es lo que le va a permitir realizar y comprender cuáles son los límites de la ciencia. Desde el prólogo al Anti-Düring hasta todo tipo de trabajos, se va a ver cómo Sacristán considera, por un lado, que la ciencia es insustituible, es decir, la dialéctica nunca puede pretender sustituir a la ciencia empírica, pero al mismo tiempo también la ciencia empírica tiene lógicamente sus limitaciones por su propia metodología, no por ser mala ciencia, sino porque su propio método tiene lógicamente las limitaciones de ser un método analítico reductivo, como plantea en el prólogo al Anti-Düring. Esto me lleva a la tercera característica, y es que Sacristán marxismo practica un marxismo o un comunismo, como queramos llamarlo, con muchísima atención a lo político-moral, y eso va a llevar una atención al marxismo del método y la subjetividad. Y el cuarto aspecto, en el que voy a dedicar los 3 minutos que me quedan, es la atención a los nuevos problemas post-leninianos. Probablemente uno de los aspectos por los que más se ha conocido a Sacristán ha sido por su atención a la problemática ecológica. Yo creo que no estoy mintiendo ni estoy exagerando si digo que fue el primer marxista español que comprendió la problemática ecológica y probablemente de los primeros a nivel mundial después de Wolfgang Harris y poco más, ¿no? Hay que decir que esta atención a la ecología, yo creo, resume muy bien estas posiciones que definía hace un momento de antidogmatismo, de no ideologismo en el sentido de falsa conciencia, de marxismo laico, etcétera. Por un lado, en la tradición marxista había una importante vertiente productivista. El propio Sacristán va a analizar en su obra algunos atisbos ecológicos en la obra de Marx, va a analizar cómo en ciertas partes de la obra de Marx hay también vertientes que podemos interpretar como ecológicas. Sin embargo, ahí Sacristán advierte que si bien hay atisbos ecológicos en la obra de Marx, esto no quiere decir que los marxistas tengamos que únicamente razonar en base a las puntas que podamos encontrar en un clásico. Eso no es una forma higiénica de funcionar. Y aquí pasamos de lo que es el análisis filológico de un clásico a lo que es el cultivo de la tradición. Nosotros, como continuadores del marxismo, podemos evidentemente desarrollar nuestros propios planteamientos y nuestros propios autores, teorías y prácticas, evidentemente. Hay una parte de atisbos político-ecológicos en la obra de Marx, pero también de una tradición claramente productivista. Y hay además una tradición que viene derivada de la famosa contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el marco de relaciones de producción, que nos llevaba a una especie de interpretación fatalista por la cual el propio desarrollo del sistema capitalista nos llevaría al acto revolucionario por esa mera contradicción a la cual habría que darle tiempo, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que esa tradición, cuando se tienen en cuenta las nuevas aportaciones de la ciencia empírica, en este caso las que realiza en primer lugar el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, lo cierto es que esas aportaciones empíricas que nos hablan acerca de que el modelo capitalista es insostenible físicamente insostenible, que ese crecimiento indefinido no lo aguanta nuestro planeta, eso nos lleva a que esa tradición fatalista o determinista que podía inferirse de una parte de la tradición del marxismo sencillamente es impracticable. Es más, en algún momento Sacristán llega a decir, esta explicación del cambio en Marx puede ser correcta teóricamente, pero como tradición política es absolutamente impracticable, porque sencillamente no puede llevarnos a buen puerto. En este aspecto lo que va a desarrollar es un análisis, a mi juicio, interesantísimo, en el que cuando habla de los problemas de la filosofía de la ciencia, va a afirmar que, por un lado, en la filosofía de la ciencia hay problemas de carácter epistémico, es decir, aquella vieja pregunta desde los griegos acerca de cómo conocer, que llega al debate de la filosofía de la gnoseología del siglo XIX y las diferentes epistemologías del siglo XX, acerca de si la ciencia es buen conocimiento de la realidad o si hay formas de conocer la naturaleza que no pueden agotar la ciencia, pero Sacristán en un momento dado hay un texto en el que afirma estos debates que están bien, que son debates intemporales y que son debates que se llevan produciendo desde siempre,
se ven solapados por otro debate más urgente. Hay un debate más urgente y más importante, que es la relación no ya epistémica de la ciencia con la naturaleza, sino la relación ontológica. Es decir, el problema de la ciencia no es ya si explica solamente, que también, si explica la naturaleza o no. El problema de la ciencia es que puede operar sobre el ente de la naturaleza. Ejemplo, la bomba atómica, yo diría ahora la genética, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo científico, ya en filosofía de la ciencia, la problemática no es simplemente si explica mejor o peor la realidad, es que el desarrollo científico en su formato constructo científico-tecnológico puede además alterar el ente, algo que por cierto Sacristán detecta en un texto de Heidegger sobre el amigo del hogar de Hebel, sobre el que Heidegger hace un comentario muy interesante en ese sentido, puede alterar y puede perturbar el ente, y por lo tanto la relación de la ciencia con la naturaleza no es simplemente epistémica, sino que va más allá, es una relación ontológica en el sentido de que puede llegar a alterarla y destruirla. Por lo tanto, dice Sacristán, en el corazón de la filosofía de la ciencia debe existir también un corazón de política de la ciencia, es decir, de cómo operar en la realidad con la ciencia. Estos son algunos de los aspectos, ¿no? Quiero terminar solamente con un texto que no tiene mucho que ver con lo que he explicado, pero que a mí me parece un texto muy, muy bonito y me gusta mucho leerlo. Es un texto de una entrevista que da Sacristán a Jordi Buio y Antoni Muné en el 78, y a mí me gusta mucho porque hace una especie de reconocimiento a los trabajadores, ¿no? a la clase trabajadora, y hace una crítica a mi profesión, ¿no? O sea, a los profesores, académicos, etcétera, que me parece que es importante que tengamos siempre presente, ¿no? En un momento dado viene a decir que la diferencia fundamental, está hablando aquí de la cultura obrera, con la cultura de los intelectuales, que tan odiosa me resultaba, es el principio de modestia. El militante obrero, el representante obrero, aunque sea culto, es modesto, porque se podría decir, reconoce que existe la muerte como la reconoce el pueblo. El pueblo sabe que uno muere. El intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no morirse. Es un topo que no se ha enterado de que uno muere e intenta ser célebre, hacer su nombre, destacar esas gilipolleces del intelectual que son el trasunto ideal de su pertenencia a la clase dominante. En cambio, en la cultura obrera está la modestia, porque está el reconocimiento de la muerte. Yo que nunca conocía a Sacristán, pues yo nací en el 82 y mi relación ha sido puramente teórica, a mí siempre me ha fascinado cómo nuestro mejor intelectual fue siempre muy crítico con el sector social al que pertenecía y cómo dedicó unas palabras tan hermosas a la clase trabajadora. Es uno de los textos que a mí siempre, uno de los párrafos que a mí siempre me ha emocionado enormemente y me gusta mucho leerlo. Por mi parte, nada, muchas gracias y agradecer tanta asistencia a este congreso, que es algo que yo hace años no me habría imaginado. La idea de hacer este congreso nació en un bar de Pacífico que se llamaba El Sí, en el que Eddie y yo tomábamos copas los viernes y decíamos, y si hiciéramos un congreso sobre Mars, y lo pensábamos pues, como para 15, 20 personas, y estoy francamente impresionado de que haya tanta gente. Muchísimas gracias. Si quieres hacer un turno de preguntas. Bueno, no sé. ¿Y el compañero anterior? No da tiempo que se pasa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna introducción? ¿Puedes acercar un poco? ¿Podría ser? Era más que nada para preguntar por la referencia de la entrevista que has dado. Sí, hablamos aquí inmediatamente, pero bueno, hay textos mucho más interesantes. Es conversación de 1971, la tienes acerca de Manuel Sacristán en Destino de 1996, si quieres, la última edición que yo manejo. ¿Y quién era el entrevistador? Jordi Buio y Antoni Muné. Perdón. Vale.
Sí, se puede. Una entrevista que no llegó a publicarse en el viejo tope. ¿Sabes si va a hacer lo de Nietzsche? No sé. ¿No se va a hacer? Vale, ¿quieres hacer una pregunta? A ver, vamos a hacer primero a José y luego, si hay tiempo. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A José. ¿O alguna quiere decir algo? José, ya está, cerramos. Vale. Pues pásate. Bueno, me presento brevemente. Yo me llamo Ludmila Fuchs, soy becaria investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que corresponde a la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Soy ayudante de la materia de filosofía, de la carrera de ciencia política en la misma universidad y también soy de la misma casa de estudios. Yo me especializo en Walter Benjamin y en los estudios, digamos, estuve encontrando muchas citas de Lowy que hacían referencia a una importancia de las tesis de la historia de Walter Benjamin respecto a las tesis sobre Feuerbach de Marx. Me encontré esta frase muchas veces en muchos textos diferentes de Lowy y no encontré nada más, no encontré ningún tipo de análisis, no encontré ningún tipo de reflexión al respecto, y eso es lo que yo quería traer a este congreso, una reflexión acerca de cómo podemos relacionar estos dos escritos de una manera que puede ser fructífera y que me parece que es importante. Algunos datos de color antes de comenzar. Ninguno de los dos textos, bueno, antes, no voy a hacer reposición de ninguno de los dos textos, cualquier cosa pueden claramente preguntarlo. Doy por sentado de que más o menos tienen una idea de qué van. Las tesis sobre Feuerbach son de 1845 y las tesis de Benjamin son de 1940. Ninguno de los dos textos fue publicado en vida de los autores. En el caso de Marx, en realidad se pensaba como un material preparatorio para la ideología alemana y fue, digamos, retocado después por Engels, y Engels le dio el nombre de tesis, tampoco se llamaban tesis en su inicio. Sucede lo mismo con las tesis de Benjamin, no se llaman tesis, es un nombre que le adjudica Adorno, y tampoco son publicadas, digamos, en vida de él. En este caso, digamos, bueno, por lo que sucede con la muerte, el suicidio de Benjamin en particular en 1940. La interrelación que me parecía interesante traer acá era que ambos textos operan como un gesto crítico. ¿Por qué podemos pensar esto? Encontramos tres ejes que vinculan los dos textos y que lo exponen en carácter de intervención teórica política. El primer eje es el eje de la crítica a una filosofía de la izquierda del momento. Ambos textos se van a pelear con la izquierda del momento de manera filosófica y van a exponer van a sentar a partir de esa diferenciación su propia filosofía. El segundo eje es el rechazo a una conceptualización de la historia que se está haciendo por parte de esta izquierda, o la ausencia de esta conceptualización de la historia. Y, en tercer lugar, una exigencia de intervención, una exigencia de praxis que aparece explícita o implícitamente en ambos escritos. Comienzo entonces con el primer eje. En el caso de las tesis marxianas, se insertan en un contexto de debate académico de los jóvenes hegelianos de izquierda y el materialismo que propuso Feuerbach. Leo una cita de Echeverría, en el cual me basé bastante para hacer este escrito, se los recomiendo, es un autor mexicano, Bolívar Echeverría. Su redacción tuvo que ver directamente con la intervención de Marx y Engels durante 1845 y 1846 en la discusión propiamente alemana de los problemas del socialismo. Es un texto que, al decir Althusser, opera como un texto de ruptura en el pensamiento mismo de Marx y a partir del cual él va a exponer lo que él va a entender como lo que después vamos a llamar materialismo histórico. Y el centro de la crítica que se le hace es el olvido de la importancia de la actuación revolucionaria y práctico-crítica. Es decir, que
Para Marx, el materialismo de Feuerbach es completamente contemplativo a causa de esta omisión, ¿no? Y esto genera una concepción de realidad que es externa y por tanto es pasiva. No le otorga, digamos, ninguna capacidad de acción de transformación a ningún sujeto, y esto decanta en un teoricismo filosófico tradicional. En el caso de Benjamin va a pasar algo similar. Benjamin apunta contra un determinado materialismo histórico, o que se autodenomina materialismo histórico, que para él no es un verdadero materialismo histórico, y el centro de las críticas va a ir más que nada a que es un marxismo teleológico, mecanicista y contemplativo. O sea, él está criticando, estamos hablando de ya el estalinismo maduro, está criticando la Segunda y Tercera Internacional, está criticando la socialdemocracia de Kautsky, está criticando los accionarios del Partido Comunista del momento, ¿no? Y esta visión teleológica de la realidad y mecanicista, determinista, también aparece, digamos, esta crítica en particular ya había aparecido en un texto de 1929 de Benjamin, o sea, anterior, digamos, o en contexto de ascenso del fascismo en particular, que se las voy a leer porque es como bastante desconcertante porque es un texto de 1929, ¿no? Entonces, se los leo. ¿Y cuál es el tesoro imaginero de esos poetas de los centros socialdemócratas? El optimismo que hace de la organización del pesimismo la exigencia del día. En nombre de sus amigos literarios plantea un ultimátum para que infaliblemente tenga que confesar su color ese optimismo diletante y sin conciencia. ¿Cuáles son los presupuestos de la revolución? ¿La modificación de la actitud interna o de las circunstancias exteriores? Esta es una pregunta cardinal que determina la relación de política y moral y no tolera paliativo alguno. El surrealismo se ha aproximado más y más a la respuesta comunista, lo cual significa pesimismo en toda la línea. Así es y plenamente. Desconfianza en la suerte de la literatura, desconfianza en la suerte de la libertad, desconfianza en la suerte de la humanidad europea, pero sobre todo desconfianza en todo entendimiento, entre las clases, entre los pueblos, entre este y aquel, y solo una confianza limitada en la IG Farben y en el perfeccionamiento pacífico de las fuerzas aéreas. Bueno, después sabemos qué pasó con la IG Farben, ¿no? Entonces, en el texto de las tesis, 10 años después, critica, es una denuncia al pacto Molotov-von Ribbentrop, por el cual es un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y el Tercer Reich, y también aparecen críticas explícitas al conformismo de la socialdemocracia. No les voy a leer todas las citas claramente, pero si las quieren buscar, la verdad que son un montón. Dice: vicio secreto de la socialdemocracia desde su origen. El conformismo no afecta solo su táctica política, sino también sus concepciones económicas. Es decir, que el exalto de una visión positivista del progreso conlleva también a un conformismo en un sentido de no acción, ¿no? En un sentido pasivo. Yendo al segundo punto. En el caso de la historia, de la conceptualización ausente o mal hecha que plantean estos autores, en las tesis marxianas lo que aparece es una crítica a este materialismo feuerbachano que no comprende la historia en su concepción teórica y que por tanto es un materialismo, cito, dice, es incompleto, abstracto, es teoricista. Considerar al hombre aislado del proceso histórico lleva a pensar a un individuo abstracto y que por tanto no tiene posibilidad de relacionarse con esa historia social que lo está rodeando, ¿no? En este sentido, claramente es fundamental incluir, en este caso sería ausente, una concepción de la historia en una teoría marxista. Y en el caso de Benjamin, se va a pelear con, de nuevo, digamos, con esta izquierda hegemónica, que tiene, de nuevo, una visión teleológica sobre la historia que, por tanto, naturaliza los sucesos. Y al naturalizar los sucesos, bueno, esta exposición positivista de la historia fáctica, ¿no? En este sentido, a su vez, hay una concepción de la historia en Benjamin que plantea pensar la historia, hacer una relectura de la historia, lo llama lectura a contrapelos, súper archicitado, ya lo conocemos todos, que es pararse desde la vereda de los oprimidos, pararse desde la vereda de los vencidos, no hacer una lectura de la historia desde la lectura de la historia oficial,
sino justamente desde lo fallido, desde los fracasos, desde lo que ha sido callado. Y, en este sentido, una teoría que se pretenda justa para con su realidad social y lo que él considera un verdadero materialismo histórico, va a ser aquel que desnaturalice y que vaya para las pequeñas cosas. Y en último lugar, tenemos esta exigencia teórica, ¿no? Echeverría dice: la necesidad de pensar el proceso revolucionario resulta ser simultáneamente la necesidad de revolucionar el proceso de pensar. Es decir, que este olvido que capta Marx en Feuerbach sobre el histórico impide una práctica revolucionaria desde la teoría, ¿no? O sea, es completamente fundamental de que la exigencia de praxis esté contenida dentro de la teoría en estos autores, y optar por una teoría que nos permita ver la realidad desde como lo plantean ellos, implica una posibilidad de transformar el mundo. La vida social es en esencia práctica. Citando a Marx, todos los misterios que descargan la teoría hacia el misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. La comprensión de las relaciones sociales es necesaria en ese sentido, en cuanto permite de manera dialéctica la realización de una práctica. La postulación de un materialismo histórico implica una distinción entre la teoría y la práctica, solo en el sentido dialéctico de relación mutua e implicación mutua. En las tesis de Benjamin, el pedido de acción aparece de una manera similar, pero en tanto y en cuanto contiene la suspensión. Para Benjamin, dado el contexto, ¿no?, que está escribiendo, lo importante es justamente frenar. La práctica que se requiere es la práctica de frenar el positivismo, frenar el progreso que es lo que él ve que se está llevando todo por delante. Y es necesario frenar para enlazar con el pasado que ha sido oprimido, que se está callando y que se está perdiendo, para poder después seguir adelante. Y esto se comprende, digamos, de una manera urgente, ¿no? Bueno. Para hacer una pequeña reflexión final y cerrar, lo que me pareció interesante de pensar estos textos de manera relacionada es entenderlos como intervención teórica, que es fundamental, en tanto reacción crítica, y esto es lo que podemos ver en ambas tesis. Neustadt lo plantean respecto a las tesis de Benjamin, conduce a ver las mismas tesis una intervención teórica en dirección de la politicidad de la historia, y en tanto en el texto de Marx, Echeverría expone la redacción de las tesis, se nos presenta entonces como un intento constitutivo de la intervención teórica de Marx, en el cual ésta define sobre la marcha el carácter y el alcance de su propia realización. Bueno, y continúa. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? La crítica en la filosofía de la izquierda del momento, criticar, sentar la propia teoría, rechazar la conceptualización de la historia que se está haciendo, o la ausencia de una conceptualización de la historia, y a partir de eso poder establecer una teoría que sea a su vez praxis, en tanto que la intervención teórica contiene también la práctica, como parte de la misma teoría. Y el legado, digamos, que nos dejan estos textos en ese sentido, es un legado que me parece que está un poco perdido en las escuelas marxistas más contemporáneas, e incluso en la academia, por lo menos como se ve en Argentina, completamente burocratizada y profesionalizada. Tiene que ver con el reclamo de una ética de la praxis y de la intervención teórico-política que no deberíamos seguir silenciando tampoco. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No?